Por ejemplo, a ver, yo voy a dar un ejemplo muy doméstico, ¿sí? Cuando la encargada, la mamá, la encargada en la casa o el encargado en la casa de cocinar, ¿sí? Cuando el encargado en la casa de cocinar tiene un gran problema, tiene que hacer, hoy 29 va a ser los famosos gnocchi, ¿sí? Para hacer los famosos gnocchi del 29, él lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, primero, reunirse con los ingredientes, ¿sí? Entonces, hará un control si tienen los ingredientes papa, harina, manteca, maicena, no sé, lo que se necesite para huevo, para preparar los gnocchi. Después verá, bueno, los ingredientes, la salsa, todo eso. Después verá si tiene los utensilios, una olla grande, si tiene todos los utensilios para preparar los gnocchi y para preparar la salsa, ¿sí? Eh, Después ya empezará a ver quién, mientras él lo va armando, quién los puede ir haciendo hervir, ¿sí? O quién puede ir picando la cebolla, pelando la papa, ¿sí? Preparando la mezcla de la harina, el huevo y la... O sea, chicos, nosotros en lo cotidiano también somos modulares, ¿sí? Entonces de ahí tiene que venir el concepto de lo que estoy por trabajar ahora en programación. Yo voy a programar en forma modular, pero el concepto no viene de la materia de introducción a la informática. El concepto ya viene, como yo les decía a ustedes, introducción a la informática, vamos a hacer que el ser humano esté robotizado, ¿sí? Yo voy a hacer, desde el ejercicio del trabajo práctico número 1, yo necesitaba siempre resolver un problema, que domésticamente o analógicamente yo lo puedo plantear en papel y lápiz, pero el problema cuando lo tengo que programar, ahí no entiendo qué secuencia, qué condición, qué estructura repetitiva debo utilizar. Ustedes tienen que ser seres pensantes en donde la programación viene a reemplazar ese trabajo rutinario y manual que se hacía hace 30 años. Hace 30 años la mayoría de los procesos eran manuales, ¿sí? Muy poca informatización tenía la administración pública, un negocio, ¿sí? Hace 30 años, sí, primero comenzaron mal las administraciones públicas a tener computadora y después hoy uno va a un negocio a comprarse ropa y ya la persona me saca la factura de una compu, o sea que ya eso hace 30 años no era cotidiano. Por ahí solamente los bancos u organizaciones grandes como una municipalidad sí tenían informatizados los procesos. Pero bueno, ustedes tienen que ver y no se tienen que alejar del concepto de la realidad. Chicos, yo tengo que ver que el tema de hoy, ¿sí?, está relacionado o viene a hacerme más compleja mi situación académica o viene a solucionarme un problema que, imagínense ustedes, en el ejercicio 5, ¿sí?, si yo tendría que hacerlo eso como lo veníamos haciendo hasta el trabajo práctico número 4. O sea, si yo tendría que hacer esa estructura secuencial grandísima, ¿sí?, sin poder separar el módulo, sería como complicado. ¿Por qué es complicado? Porque si yo tengo que encontrar un error para ver el tema del primo, para ver el tema del par, tengo que empezar a buscar línea por línea dónde se está calculando el primo, dónde se está verificando su número de par, ¿sí? En cambio, modularizado, yo ya directamente me voy si el problema está en que me está calculando mal el número primo, directamente me voy al módulo primo, ¿sí? Entonces, tengan presente eso. Y en el ejemplo este doméstico que yo les daba, ustedes tienen que decir, a ver, claro, la persona que está haciendo los gnocchi, en realidad está pidiendo ayuda constantemente. Por favor, me vas a comprar papa, por favor, fíjate si hay harina, por favor, fíjate si tengo salsa de tomate, fíjate si en el freezer tengo algún pollo, fíjate si están las dos cacerolas para una hacer hervir los gnocchi y otra para hacer hervir el pollo. Chicos, nosotros somos seres que modularizamos. O sea, si yo necesito preparar 3 materias,
y no, simultáneamente no estoy leyendo 3 hojas de 3 materias diferentes, ¿sí? Yo también modularizo, hago primero la materia 1, después la materia 2 y la materia 3. En eso consiste la modularidad. A ese problema que es complejo, yo lo voy a dividir en subproblemas. Y esos subproblemas, como dice, están jerarquizados porque siempre dependen de alguien, ¿sí? En este caso, el ejemplo cotidiano del cocinero o la cocinera, ¿sí? Alguien está jerárquicamente llamando a los módulos, ¿sí? Alguien está llamando al módulo, anda a comprar papa, anda a comprar salsa de tomate, anda a comprar huevo, ¿sí? Alguien está ejecutando todo eso. Bien, eso nosotros hoy lo sabemos que se llama programa principal, ¿no es cierto? Y los módulos los definimos con la cláusula def, ¿sí? Y ahí vamos a programar solamente lo relacionado a ese módulo. Entonces, si el módulo es calcular o verificar si un número es primo, ¿sí? Ese podrá retornarme un valor verdadero y falso y verificar si el número era primo, nada más. No va a ser otra cosa, no lo va a ingresar, no lo va a mostrar, no, solamente va a calcular. Chicos, ahí más o menos ustedes tienen cuáles son las ventajas de modularizar, ¿sí? Ahí están, algo que sí vamos a utilizar mucho más allá de estos dos ítems que están en rojo, ¿sí? Son realmente las grandes ventajas que tiene la modularización. Promueve la reusabilidad. Significa que yo al módulo mostrar lo puedo para mostrar una variable, para mostrar un resultado, para mostrar cualquier valor, ¿sí? El módulo cargar, si yo necesito cargar muchos números y lo puedo también reutilizar llamando a cada rato si necesitaría cargar 3 números. Entonces llamo al mismo procedimiento, a la misma función, en este caso son todas funciones, a la misma función las veces que yo lo necesite. ¿Qué tiene de complejo esto? Y por ahí no se entiende, ¿sí? Ahí está, cuando nosotros hacemos la jerarquización, ¿sí? El módulo principal es tan complejo que necesita del módulo P1 y P2. Pero el P1 también sigue siendo complejo, entonces necesita del módulo P11 y del módulo P12, ¿sí? Para poder realizar el módulo P1. Y el módulo P2 es complejo, pero no tanto, y necesita solamente el módulo P21 para resolver esa situación que en P2 era compleja. Chicos, ¿en dónde se vuelve esto complicado? Y en esto se vuelve complicado en lo que se llaman parámetros, ¿sí? Y los parámetros es la forma que tienen de comunicarse los módulos. Por ejemplo, cuando el módulo principal del cocinero o la cocinera llama al hijo para que vaya a comprar papa, ahí hay un intercambio de parámetros. Primero, que le dice, ¿sí? El hijo ya va con el ingrediente que debe comprar. O sea, el hijo va al almacén y sabe qué ingrediente debe comprar. Debe comprar papa, ¿sí? Y debe tener también otro argumento o parámetro que es el dinero, ¿sí? Entonces, él iría sabiendo que va a ejecutar un módulo de compra, ¿sí? Pero va con 2 parámetros. Y el retorno de ese módulo ir a comprar papa tiene también algo, tiene el ingrediente que yo mandé a comprar. O sea, que como entrada, cada vez que yo llame a un procedimiento ir a comprar papa, le debo mandar o ir a comprar, así lo reusamos. Ir a comprar puede ser papa, huevo, harina, lo que me haga falta. Entonces, cada vez que yo reuso, ¿sí? Cada vez que yo llame al procedimiento ir a comprar, ya le mando el parámetro. En un momento, el parámetro actual, que es cuando uno llama, ¿sí? El parámetro actual será papa, en otro momento será pollo, en otro momento será tomate, en otro momento será cebolla, lo que yo necesite. Y también tendrá otro parámetro que será el dinero, ¿sí? Él lleva el ingrediente a comprar y el dinero, ¿sí? Y devuelve
cuando el módulo llega a la casa nuevamente, devuelve un valor. Con esa cláusula return, ¿sí? Con la instrucción return, ustedes están devolviendo un valor. O sea, el módulo, chicos, puede ser, se le dice módulo mudo o ciego, a ese módulo que entre paréntesis está def, el nombre, y entre paréntesis no hay absolutamente nada. O sea que hace, por ejemplo, generalmente los módulos mostrar que uno por ahí no hace falta mandarle algo, el menú, yo no le mando nada, ¿sí? Pero sí retorna una opción, por ejemplo. Entonces ese módulo mudo podría no recibir parámetros, pero sí retornar algo, ¿sí? O viceversa, podría recibir parámetros y no retornar nada porque está solamente mostrando, ¿sí? Ahí ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas, que el parámetro es actual cuando en un momento el que cocina o la que cocina me está mandando a comprar algo, ¿sí? En ese momento me llama y me dice anda a comprar papa. Entonces en ese momento papa es un parámetro actual. Después al rato, en media hora se da cuenta de que no había tomate, anda a comprar tomate, utiliza el mismo módulo, ¿sí? Pero el parámetro ahora no es papa, es tomate, o sea que el parámetro actual cambió. Actualmente necesito papa, actualmente necesito tomate, actualmente necesito harina, ¿sí? Entonces, el parámetro actual es el que está siempre en el principal cuando se llama a una función, el parámetro actual. Y el parámetro formal es el que se declara en el módulo, ¿sí? Yo allá arriba voy a decir que siempre por ese rubro voy a recibir los condimentos, los ingredientes, ¿sí? Ahí, por ahí siempre va a llegar una cadena que sea papa, tomate, lechuga, lo que se necesite. Y en el otro vendrá el dinero, llega un importe, ¿sí? Para que yo pueda ejecutar una compra. Eso ustedes lo tienen que tener bien claro en el planteo. O sea, profe, ahora ya no era complicado analizar un ejercicio. Eso va a seguir siendo una exigencia, el análisis que nosotros hacemos cuando leemos el texto, ¿sí? De lo que me pide el problema. Ese análisis. Profe, ¿ya no hay entrada, proceso y salida? Sí, sigue habiendo entrada, proceso y salida. Pero ahora, así ustedes lo vean hoy como malo, hoy ustedes tienen un nuevo procedimiento, que es la modularidad, para poder hacer más fácil, ¿sí? Hoy es complejo porque no lo sé y porque ya me acostumbré a trabajar en esa forma secuencial desde el inicio hasta el fin. Bueno, para entender la secuencialidad que puede tener un proceso. Pero ahora, chicos, lo bueno es que ese proceso, entrada, proceso y salida, en ese proceso yo me voy a ayudar con módulos, ¿sí? Yo voy a poder utilizar módulos para hacer programas más sencillos y que sean puntuales, que resuelvan una situación puntual. ¿Qué me está mostrando donde dice ámbitos de las variables? Me está mostrando que esos parámetros, ¿sí? Que dentro del módulo se llaman o son variables, pueden ser locales o globales. Generalmente, chicos, no se recomienda utilizar el mismo nombre. ¿Sí? Por ejemplo, esta variable, al estar en el principal, la variable A al estar en el principal es una variable global, ¿sí? Si yo la utilizo acá, puede ser que lo utilizo como una variable local porque todas las variables que están en los módulos se llaman variables locales. La global es la que está siempre definida en el principal, ¿sí? En cambio, las variables locales son las que están definidas en los submódulos. Chicos, ¿cuál es el problema? Si yo utilizo el mismo nombre, estoy modificando o haciendo uso de la variable global, ¿sí? En algunos lenguajes de programación dice que si vos utilizás el mismo nombre, la variable global deja de ser global, ¿sí? Y en el procedimiento se transforma en local. O sea, lo que vos modifiques acá de esta variable global no tiene vigencia en el principal, ¿sí? Entonces, mi recomendación es siempre utilizar, por ejemplo, acá el módulo P
está mandando, cuando llama al módulo P1, está mandando dos parámetros, ¿sí? No utilicemos en la definición del procedimiento el mismo nombre. Por ejemplo, si acá se llama A, yo le pongo A1. Si acá se llama B y quiero usarla acá, le pongo B1, ¿sí? Ya van a ver algunos ejercicios, y si no, también hay otras cláusulas, X, Y, Z, JML, qué sé yo, ¿sí? Cambiarle el nombre siempre a la variable global. La variable global es aquella que se define siempre en un programa principal. La variable local es aquella que nace y muere en los procedimientos. No tiene vigencia más allá de un procedimiento. Che, acá P1 y P2 están utilizando la variable local D, ¿sí? Pero esta nació y murió en P1. En cambio, esta otra D nació y murió en P2. O sea que sí, esta podría ser global para P2 y utilizarla en P2.1, ¿sí? Pero acá también en Python, ¿sí? Esta sería una variable local para P2.1. Bien. Preguntas, chicos, y así ya comenzamos, largamos con preguntas de lo que vimos. ¿Se entiende? No comí todavía, profe, tengo que esperar hasta las 17. Por los gnocchi. ¿Lo están haciendo, Martínez? ¿Lo están haciendo los gnocchi o...? No, nada, Bien. todavía. ¿Nada? No. ¿Pero va a comer gnocchi o se están haciendo esperar? Y Mila, capaz, el Bueno. fin. Sí se Oh, entiende, profe. bueno. Chicos, vayamos a plantear un ejercicio. No se me está entrecortando la voz, ¿se escucha bien? Un poco se entrecorta, pero sí se llega a entender lo que No, dice. no, entonces voy a apagar la cámara porque si no estamos bien. Ahí ojalá que mejore la... Me avisan, ¿no? Si ustedes, si se ven entrecortando mucho, me avisan, así yo ya me cambio de lugar. Bien. ¿Están viendo? Estoy compartiendo. Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno. Bien. Acá vamos a hacer un ejemplo más o menos parecido al de los gnocchi pobre Martínez que todavía no ha comido. ¿Sí? Lo vamos a hacer desear un poquito el asado. Pero lo lindo, Martínez, de aprender es que estamos aprendiendo. ¿Están viendo la pantallita de Excel? Profe, dejó de compartir. No se ve, profe.